Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenia Guadalupe García Juárez y vengo del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Pedernales, y yo voy a hablarles sobre las características de las normas jurídicas. ¿Qué es una norma jurídica? Las normas jurídicas son los mandatos, reglas o preinscripciones emanadas de una autoridad legal o judicial. Asignan deberes, confieren derechos o imponen sanciones a los individuos que viven en una sociedad, otorgándoles un marco común para el cual juzgar sus acciones, o sea, para el cual ejercer una justicia. De hecho, el ordenamiento jurídico de las sociedades no es más que la suma de las normas jurídicas establecidas en cada sociedad, es decir, el modo de comprender la justicia y regir sus instituciones de cada una que tiene. Allí se contemplan los distintos aspectos de la vida individual, ciudadana e institucional, en la forma de un texto constitucional o una carta magna de algún tipo. Normalmente existen características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas poseen tres características esenciales que distinguen de las demás, tales como son heterónomas, es decir, son características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas poseen tres características esenciales que las distinguen de las demás, tales como son heterónomas, es decir, son impuestas al individuo por la colectividad misma, o sea, por una entidad ajena y asimismo desde fuera. Son coercibles. El cumplimiento de las normas se refuerza mediante educación y castigo, ya que el Estado que vela por su cumplimiento posee el monopolio de la violencia. Son bilaterales, involucran a dos partes, el individuo sujeta a la norma y la parte encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido de ella. Clasificación de las normas jurídicas. Existen distintas formas de clasificar las normas jurídicas. Dos de las más importantes tienen que ver con el funcionamiento de la voluntad del individuo, es decir, dependiendo de lo que establezcan de cara a las personas, podemos hablar de normas imperativas, aquellas que obligan a un comportamiento determinado sin importar la voluntad del individuo, como las leyes penales. Normas dispositivas, aquellas que obligan a un comportamiento determinado siempre y cuando no haya una voluntad expresa. Normas dispositivas, aquellas que obligan a un comportamiento determinado siempre y cuando no haya una voluntad expresa contraria. Normas interpretativas, aquellas que determinan o interpretan eventos o textos jurídicos tomando en consideración lo establecido por la ley. Existe una clasificación semejante conocida como la clasificación artiana, propuesta por el filósofo del derecho inglés Albert Adolphus 1907-1992, que diferencia las normas jurídicas del funcionamiento del mismo criterio, pero de la siguiente manera: normas primarias, que regulan la conducta humana, prohibiendo, permitiendo y obligando. Normas secundarias, que atribuyen poderes y facultades atendiendo diferentes aspectos públicos y privados. Normas de cambio, que establecen el modo de las normas jurídicas, que pueden derogarse total o parcialmente, como modificarlas o introducir nuevas, en función de su interés colectivo o individual, esto es, de que si se pueden o no ser modificadas por los individuos. Podemos hablar de normas de orden público, nacidas del bien común. Normas del orden público, nacidas del bien común y el interés colectivo, son generales y el individuo debe someterse a ellas, quiéralo o no. Normas de orden privado, aquellas que pueden ser más o menos elaboradas por los individuos, que rigen el silencio, sus tratos y acuerdos como los contratos. Ejemplos de normas jurídicas. Son ejemplos de normas jurídicas las leyes, que confieren poderes, obligaciones o prohíben acciones determinadas. También los códigos legales, las normas judiciales, los ordenamientos legales y todas las normas que rigen la sociedad y provienen de la autoridad jurídica. Los decretos y las decisiones también son normas jurídicas, así como los fallos judiciales.
Normas jurídicas y normas morales. Las normas jurídicas y las normas sociales tienen en común que son un fruto del control de la sociedad a sí misma. Sin embargo, provienen de distintas instancias muy distintas. Las normas jurídicas y las normas sociales tienen en común que son el fruto del control de la sociedad sobre sí misma. Sin embargo, provienen de instancias muy distintas. Por un lado, las jurídicas conforman el andamiaje legal de una sociedad. Por otro lado, las normas morales forman parte de la tradición cultural, religiosa o emocional o de la sociedad misma. Mientras las normas jurídicas se ocupan de la administración de justicia, las normas morales involucran aquella que la sociedad considere tradicionalmente bueno, correcto o de buen gusto. Las normas morales son parcialmente coercibles, ya que la sociedad verlas por su cumplimiento. Por otro lado, muchas normativas jurídicas reflejan y provienen de normas morales. Por ejemplo, la noción de los derechos de los animales proviene de las normas morales y de los últimos tiempos y ya comienza a reflejarse en las normas jurídicas de algunos países. Otro tipo de normas son las normas u órdenes normativas que pueden ser de muchos tipos, de acuerdo a la autoridad que los emite o del espacio vital. Así es posible hablar de la norma religiosa. Surgen de instituciones religiosas, son personales y voluntarias. Normas religiosas surgen de instituciones religiosas, son personales y voluntarias, afectan la vida espiritual de las personas a través de la adhesión a un código de una filosofía considerada como el camino hacia la salvación o elevación. Normas morales rigen el comportamiento de los individuos de una sociedad determinada de acuerdo a lo que tradicionalmente ha atendido como bueno o malo o adecuado. Normas sociales regulan la convivencia de los individuos de una comunidad, provienen del mutuo acuerdo y del consenso.